Cuando estaba trabajando de camarera de tiempo parcial, vi a mi novio en la fiesta de cumpleaños de alguien más. Solo entonces descubrí que en realidad era el heredero de una familia adinerada en el círculo social de Pekín. Siempre le había gustado regañarme, creyendo que las rosas solo eran un desperdicio de dinero. Sin embargo, en esa fiesta de cumpleaños de aquel día, pidió 999 rosas para enviar sus bendiciones a esa chica. Por casualidad, ese día también era mi cumpleaños. Lo observé todo en silencio y elegí dar la vuelta y marcharme. Más tarde, bloqueé todas sus formas de contacto y dejé esa ciudad. Pero él se volvió loco. 01 conocí a Emerson cuando estábamos trabajando de tiempo parcial en la universidad, en la cafetería junto a la universidad. A primera vista, noté su camisa blanca. Con sus facciones profundas y su tez pálida, se parecía exactamente al estudiante pobre pero trabajador y guapo que trabaja de tiempo parcial para mantenerse, como en las novelas. Después de conocernos mejor poco a poco, nos agregamos en WeChat. Íbamos juntos a la sala de estudio a estudiar y trabajábamos de tiempo parcial juntos. Gracias a la buena apariencia de Emerson, todos en la universidad sabían que había un estudiante pobre pero guapo que trabajaba de tiempo parcial en la cafetería junto a la escuela. Gente seguía agregándole en WeChat. Al principio, estaba bien, pero más tarde, se exasperó y simplemente me presentó como su novia. Todavía estaba un poco confundida. Justo cuando estaba a punto de negar, vi la expresión sincera en los ojos oscuros de Emerson. De alguna manera, no aclaré y elegí aceptar tácitamente lo que él dijo. Más tarde, como era de esperar, me declaró su amor y pasamos de ser novios solo en nombre a ser una pareja de verdad. Después de graduarme, alquilamos un lugar directamente y vivimos juntos. Él era un huérfano y mi familia estaba en las profundidades de la montaña. Habíamos experimentado dificultades, y ambos le dábamos gran importancia al dinero. El consumo en las grandes ciudades era alto, y además, nosotros, los recién graduados de la universidad, éramos mano de obra barata. En nuestros días libres, Emerson y yo trabajábamos de tiempo parcial para ganar un poco de dinero extra y contribuir a nuestro pequeño ahorro para nuestro futuro matrimonio. Cuando conseguí este trabajo temporal de camarera que pagaba 200 yuanes por hora, me alegré durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando vi a Emerson, que se suponía que estaba trabajando horas extras en la empresa, aparecer en la fiesta, la expresión alegre en mi rostro se congeló instantáneamente. 02 Emerson, que siempre había sido frugal, cambió completamente su aspecto sencillo frente a mí. Se puso un traje negro y sus flequillos que solían cubrir sus cejas estaban peinados hacia arriba. Sus ojos alados miraban con calma a todos los presentes, con un atisbo de desencanto por el mundo. Parecía tan inalcanzable. Si no fuera por esa cara, quizás no lo hubiera reconocido. En la fiesta, aquellos hijos de ricos se disputaban por complacerle. Él solo los miraba fríamente mientras esas personas le adulaban como a un dios. Viendo que me quedé helada en el acto, Fanny, que estaba trabajando de tiempo parcial conmigo, me dio un empujón. Me preguntó con preocupación qué pasaba. Negué con la cabeza y, mirando a Emerson, que estaba rodeado de gente en la distancia, pregunté con una voz algo sombría, ¿quién es él? Fanny echó un vistazo y bajó la voz, he oído decir que es el heredero de la familia Emerson en el círculo social de Pekín. Mirando a Emerson, extremadamente desconocido en la distancia, sentí algunas emociones indescriptibles brotando en mi corazón. El novio que había estado a mi lado día y noche durante 4 años había pasado repentinamente de ser un pobre huérfano a ser el heredero de una familia adinerada en el círculo social de Pekín. Subconscientemente, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Emerson. Emerson estaba sentado allí, relajado, rodeado de un grupo de personas. De repente, su teléfono sonó. Todos lo miraron y le preguntaron bromeando, Emerson, ¿quién es? Emerson cogió su teléfono, echó un vistazo rápido a la pantalla y luego dijo indiferentemente, no es nada, solo spam. Al oír esto, me sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo y todo mi cuerpo temblaba. Entonces, yo, Chloe, era solo una persona dispensable en sus ojos, eso es correcto. Después de estar juntos durante 4 años, ni siquiera sabía su verdadera identidad. De alguna manera, me sentí muy triste. Todos mis esfuerzos pasados parecían haber sido en vano. Solo miré la animada escena en la distancia sin decir una palabra. Junto a Emerson había una mujer vestida de princesa. Tenía una expresión altiva en su rostro, con su tez pálida, parecía una princesa que salía de una torre de marfil.
Fanny empujó el pastel de 5 capas que se había preparado en la cocina durante 5 horas. El pastel estaba cubierto de frutas y se podía oler el dulce y grasiento aroma de la crema desde lejos. La gente comenzó a darle regalos uno tras otro. Emerson fue el último, con un gesto de la mano, hizo enviar 999 rosas. La mujer estaba tan conmovida que se cubrió la boca con la mano. Los hijos de ricos que estaban al lado de ellos estaban vitoreando. Yo y otros algunos estábamos vestidos con los disfraces de muñeca preparados y estábamos parados torpes con las rosas en las manos. Mis ojos se sentían un poco secos, pero no podía llorar. Ni siquiera podía describir cómo me sentía en ese momento. A través del disfraz, miré a Emerson, como si lo estuviera viendo por primera vez. 03 En el primer día de San Valentín, cuando acabábamos de comenzar a salir, cuando estábamos de compras y vimos las rosas en la acera, le insistí para que me comprara algunas. Emerson se negó. Una vez que tomaba una decisión, no importaba cuánto me portara coqueta o le insistiera, no cambiaría de idea. ¿Qué dijo en aquel entonces? Dijo, las rosas no pueden simbolizar el amor. Son solo el empaque del mercado, que manipula a las chicas. Las rosas no son romance sino desperdicio, un desperdicio de dinero. Viendo que no estaba dispuesto a comprarme flores, me enfadé un poco. Aunque lo que él decía era correcto, todavía quería un ramo de rosas de mi novio. Antes de poder marcharme enfadada hacia casa, Emerson cogió una hierba de cola de perro del césped del parque y me hizo un anillo sencillo. Estaba tan conmovida en aquel entonces que incluso me arrepentí de mi testarudez. Ahora, viendo la escena que tenía delante, solo pensé que era tan ridícula en aquel entonces. Nunca pensó que comprar rosas era un desperdicio de dinero. Tal vez comprar rosas para mí era el verdadero desperdicio de dinero en sus ojos. 04. La fiesta estaba muy animada, pero no era mía. Solo los observé en silencio hasta que la fiesta terminó. Recibí mi salario y di la vuelta para marcharme. Era casi de madrugada cuando regresé al apartamento alquilado. Emerson no había regresado. Me desplomé cansada en el sofá. Hoy también era mi cumpleaños. Originalmente, había planeado usar el dinero que gané con el trabajo de tiempo parcial para comprarme un pastel y un pequeño regalo después de terminar el trabajo. Tal vez estaba distraída en el camino de regreso. No hice muchas cosas en el camino y solo fui directa a casa. Miré la decoración y la disposición que había frente a mí. Las habíamos ido acumulando poco a poco durante los años que vivimos juntos. Incluso habíamos acordado que cuando tuviéramos suficiente dinero en el futuro, compraríamos este apartamento. Así que, había estado trabajando muy duro para ahorrar dinero. Incluso aunque hoy era mi cumpleaños, cuando vi el trabajo de tiempo parcial que pagaba 200 yuanes por hora, todavía me presenté. Eso es correcto. ¿Qué otra cosa podía hacer si no me presentaba? Si no me presentaba, no habría visto la verdad. ¿Podría seguir mintiéndome a mí misma? Me abracé y me senté en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó cuando escuché el sonido de la puerta abriendo. Emerson regresó. Se quitó el traje discreto y lujoso que había usado en la fiesta y se puso su camisa blanca habitual. Una vez más, cambió de ser el heredero adinerado en el lujoso círculo social a un empleado de oficina común. Lo miré sin decir una palabra. Emerson cambió de ropa y se acercó directamente para abrazarme. Me liberé de su abrazo y, mirando sus cejas ligeramente cansadas, le pregunté, ¿por qué no respondiste a mi mensaje? La expresión de Emerson se congeló por un momento y luego volvió a la normalidad. Cariño, lo siento. No lo vi. No sabes lo ocupado que estuve con las horas extras hoy. Tenía una expresión de queja en su rostro. Si no hubiera visto con mis propios ojos que él era el centro de atención en esa fiesta, habría sido engañada por sus habilidades de actuación. ¿Entonces recuerdas? Mi voz estaba un poco ronca mientras decía lentamente, hoy es mi cumpleaños. Originalmente, pensé que realmente estaba trabajando horas extras. Pensé que tal vez me daría una sorpresa después del trabajo. Hemos estado juntos durante 4 años. Me ha acompañado en mi cumpleaños durante los primeros 3 años. Ahora parece que simplemente lo ha olvidado. Tal vez se cansó de ello. Olvidó el cumpleaños de su verdadera novia y fue a celebrar el cumpleaños de alguien más. Con un gesto de la mano, mandó 999 rosas que nunca me había dado. Me sentí un poco atragantada y quería llorar,
pero me la contuve. Obviamente, Emerson lo había olvidado. Frunció el ceño y me pidió disculpas, y prometió compensarme con el regalo mañana. Lo ignoré. Él pensó que solo estaba enfadada porque no había recibido un regalo. Me hizo algunos intentos simbólicos de consolarme y luego se fue a dormir. Lo observé en silencio sin hacer ruido, mirando su rostro mientras dormía. Esa cara que había descrito innumerables veces de repente me pareció extremadamente desconocida. En el pasado, también peleábamos y nos separábamos, pero solo era por enfado. Esta vez era diferente. Emerson, esta vez, realmente ya no te quiero. 05 Presenté mi carta de renuncia a la empresa. Sin decirle a Emerson, reservé un billete hacia la ciudad Z. Cuando me marché, miré la ciudad. Ese era el sueño que tuve después de conocer a Emerson. En aquel entonces, cuando era joven e ingenua, pensé que podía pasar toda mi vida con Emerson y esperaba que pudiéramos tener un hogar en esta gran ciudad. De hecho, de principio a fin, solo fue mi propio hermoso sueño. Ahora, el sueño se ha despertado. Tiré mi maleta y di la vuelta para subir al autobús. En el autobús, miré la foto de perfil de Emerson y, de alguna manera, le envié un mensaje. Luego, bloqueé todas sus formas de contacto. Emerson, el juego de fingir ser pobre ha terminado. 06 La realidad no es una película. Nadie estará decadente durante 2 o 3 años debido a una relación fallida, incluyendo yo. El tiempo avanzó. Ajusté mi mentalidad y empecé a enviar currículums de nuevo para buscar un trabajo. Como no era una recién graduada, en esta época en la que los estudiantes universitarios estaban en todas partes, como graduada de licenciatura, no tenía mucha ventaja competitiva. Envié currículums como loca, tuve entrevistas, envié currículums, tuve entrevistas, una y otra vez. Por fortuna, durante los años que estuve con Emerson, para poder tener un hogar, había ahorrado una cantidad de dinero. Estarse temporalmente desempleada no haría que mi vida estuviera en una situación difícil. Con todo ese trabajo duro día y noche, no tuve mucho tiempo para pensar en Emerson. Pronto, me incorporé a una empresa y me estabilicé realmente. Todos los días, solo era entre la empresa y el apartamento alquilado. Vivía una vida tranquila sola. Cuando ingenuamente pensé que el mundo era tan grande y que después de dejar esa ciudad, no habría posibilidad de que Emerson y yo nos volviéramos a encontrar. Tal vez Dios estaba planeando una comedia ridícula. Cuando estaba en una entrevista, volví a ver a Emerson. Y él estaba sentado en la silla de la oficina del nuevo gerente. Habiendo pasado unos meses sin verlo, había vuelto a su identidad de heredero. Vestido con un traje hecho a medida, se parecía exactamente a como era esa noche. De hecho, él nunca había sido el supuesto pobre chico llamado Emerson. Miré al recién nombrado gerente que había llegado repentinamente y solo fingí que no conocía a Emerson. Le entregué los documentos de manera profesional. Justo cuando estaba a punto de salir de su oficina, mi mano fue agarrada fuertemente. Seguí esas manos y miré. Era Emerson. No tenía expresión en su rostro, pero solo me jaló hacia adelante. Traté de liberarme de su agarre. Debido a la gran diferencia de fuerza, tuve la prudencia de renunciar a la lucha. 07 No había nadie más en la oficina. Emerson se detuvo frente a mí. Aunque su rostro no mostraba expresión, podía sentir que estaba muy enojado. ¿Por qué? Los ojos oscuros de Emerson me miraban, llenos de ira. Lo miré sin responder. Era como un acto de resignación, o más bien, de desesperación. Emerson se inclinó hacia mí, mirándome como si fuera un gato enfadado. Deja de ser difícil, ¿vale? Es mi culpa. ¿Dejar de ser difícil? Con una sola frase, él atribuyó todo a mi exageración. Estaba tan enojada que me eché a reír. ¿Quién se atrevería a culpar al joven señor de la familia Emerson? Al oír esto, Emerson, que estaba a punto de extender su mano, se congeló, y luego su mano se posó en mi cabeza, como si fuera a consolar un gato. Su tono era muy calmado. ¿Es solo por esto? No estés enfadada, ¿vale? Vamos a cenar. Casualmente, pasó por alto este asunto. Ni siquiera hubo una explicación o una disculpa. ¿Y tus rosas? Lo miré obstinadamente, intentando obtener una respuesta de él. Su rostro se mantuvo sereno.
Ella solo es mi amiga de la infancia. ¿Enviar 999 rosas en su cumpleaños y me dices que solo es tu amiga de la infancia? Emerson explicó, ese día era su cumpleaños. Durante toda esta confrontación, Emerson estuvo tan tranquilo como un espectador desde el principio hasta el final. Me dio un poco de acidez en la nariz al oír esto. Emerson, ¿recuerdas que durante los años que estuvimos juntos, nunca me enviaste rosas en mi cumpleaños o en el día de San Valentín? A lo largo de los años, me había manipulado con las palabras de Emerson y subconscientemente me decía a mí misma que no me gustaban las rosas. Sin embargo, ¿quién no le gusta que su amor les dé flores en festividades o ocasiones importantes? ¿Te gustan las rosas? Las enviaré aquí inmediatamente. Miré el rostro serio de Emerson. Incluso en este momento, Emerson no sabía cuál era su error. Emerson, quizás estuve equivocada desde el principio. Tú no me amas. Me libré de su mano y empujé la puerta para salir. En el momento en que tocé la manija de la puerta, la voz de Emerson llegó desde detrás. Chloe, mi paciencia tiene límites. Ya te he explicado, ¿qué más quieres que haga? Abrí la puerta. Si te atreves a salir de esta habitación, ya no te consolaré más. Esto entre nosotros ha terminado. Emerson me estaba advirtiendo, usando esta relación para amenazarme. Gerente Emerson, he entregado las cosas. Lo siento, pero todavía tengo trabajo que hacer. Sin dudarlo, di la vuelta y me marché. ¿Por qué no vi claramente en aquel entonces? Obviamente, muchas veces, Emerson había demostrado claramente que no me amaba. Durante las discusiones a lo largo de los años, siempre fui la primera en ceder. Quizás esta preferencia hizo que Emerson fuera tan intrépido. Esta es la primera vez que Emerson no cede a mí. Tal vez no puede creer que lo avergoncé de esta manera. Incluso pensó que, como antes, yo lo amaba y no podía dejarlo. Usó todo esto para obligarme a someterme. De hecho, Emerson, te equivocas. 08 Trabajé en silencio en mi puesto. Sin embargo, parecía que las desgracias nunca vienen solas. Mis colegas, que antes eran armoniosos, comenzaron a apuntar a mí. Los proyectos se regresaban constantemente y tenían que ser rediseñados. Cada día después del trabajo, me seleccionaban y me pedían que me quedara. Cuando los colegas estaban charlando y me veían, se callaban. Sabía que todo esto era deliberadamente hecho por Emerson. Después de estar con él durante 4 años, conocía mejor su carácter. Parece frío e indiferente en la superficie, pero en realidad, es extremadamente vengativo. Solo que los medios que solía usar con los demás ahora se usan conmigo. En la tarde, como de costumbre, me dejaron hacer horas extras. En la enorme oficina, me quedé sola. Cuando estoy sola, siempre me gusta dejar que mis pensamientos viajen. Con una sensación de nostalgia, recordé cómo era Emerson cuando nos conocimos por primera vez. Quizás fuera por la novedad. Emerson era muy caballeroso al principio. Cuando nos juntamos por primera vez, lo que más nos gustaba era tener citas en la biblioteca todos los días. Emerson me explicaría la tarea una y otra vez. De vez en cuando me quedaba mirándolo en trance, Emerson se daría cuenta y solo me tocaría la cabeza con su bolígrafo, y luego, con las orejas enrojecidas, me diría que me concentrara en escuchar. Quizás fuera por la novedad, o quizás en un momento determinado, Emerson realmente me amó. Sin embargo, en este momento, ya no quiero profundizar en ello. La mentira es la mentira. No importa cómo esté envuelta en mentiras, su esencia no puede cambiar. 09 Probablemente debido a la alta intensidad de las horas extras de estos días, me senté sin entusiasmo frente al ordenador. Antes de terminar el trabajo que tenía en la mano, el gerente Liu del departamento me llamó a su oficina para la usual regañina. Eran solo palabras inofensivas. Miré la expresión feroz del hombre de mediana edad calvo que tenía delante y de repente recordé cómo era servil frente a Emerson. Solo me pareció gracioso. Sabía claramente que todo esto era solo para complacer a Emerson. La grasa en la cara del gerente Liu se movía vigorosamente. Me señaló con el dedo y me gritó insultos. Antes de que pudiera reaccionar con la cabeza baja, una taza de café caliente se me vertió en la cabeza. El cabello que me había peinado neatamente antes de salir en la mañana ahora, estaba cubierto de espeso café.
El café hirviente fluía por mi cabello hacia mis mejillas y ropa, estaba en un estado terriblemente avergonzado. La puerta detrás de mí se abrió y Emerson entró justo en ese momento y me vio en este estado avergonzado. La chica de la fiesta de cumpleaños lo seguía detrás. Mi cabeza, rostro y ropa estaban todos cubiertos de café, y de inmediato sentí una sensación de vergüenza. Emerson me echó un vistazo, luego miró por encima de mí y desvió su mirada hacia el gerente Liu. El gerente Liu, que antes era arrogante, se levantó de su silla y se inclinó y se rascó para saludar a Emerson. Emerson señaló amablemente a la chica detrás de él para que se sentara, y luego habló con el gerente Liu sobre algunos asuntos de trabajo. Me quedé allí sin hacer ruido, como si solo hubiera 3 personas en esta oficina. La chica parecía no saber quién era yo. Me miró con una sonrisa dulce, y luego sacó un paquete de pañuelos de su bolso y me los ofreció. Me quedé helada en el acto y elegí extender la mano y tomarlos. Después de que Emerson terminó de hablar con el gerente Liu, me miró, con un atisbo de advertencia en su tono: si no quieres trabajar y no tienes la capacidad para hacer el trabajo, entonces renuncia y vete. En aquel momento, me sentí extremadamente asfixiada. Él sabía claramente que todo esto era por su indicación y que el gerente Liu estaba tratando de complacerle, probablemente porque estaba demasiado ofendida. Me llenaron los ojos de lágrimas. Quizás por motivos de orgullo, me esforcé por controlarme y no dejar que las lágrimas cayeran. Después de salir de la oficina, mis emociones se estabilizaron gradualmente. Esa taza de café caliente me despertó. Me iba a resignar. El proceso de renuncia fue rápido. Al día siguiente, empacé mis cosas en mi puesto de trabajo y dejé la empresa. Probablemente porque me había resignado 2 veces en menos de medio año, decidí tomar un descanso, darme una vacación y ajustarme adecuadamente. 10 justo cuando estaba escapando de la realidad, comiendo y de compras con mis amigos, Emerson apareció. Parecía sombrío. Cuando vio a las personas a mi lado, su rostro se enfrió inmediatamente y me preguntó: ¿quién es él? En aquel momento, mi amiga regresó justo para recoger las cosas que había dejado en el restaurante de. Yo estaba esperando con Nathaniel, el hermano menor de mi amiga que había venido a ayudarnos a cargar las cosas. El tono altivo y preguntón de Emerson era extremadamente incómodo. No respondí a su pregunta, sino que elegí retorcer: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Quién es él? Chloe, ¿en qué diablos sigues siendo difícil? Emerson todavía tenía esa postura arrogante. Lo siento, pero no creo que ella quiera hablar contigo más. Nathaniel, el hermano menor de mi amiga, se puso delante de mí. Era alto y delgado, y no le daba nada en nada cuando se paraba frente a Emerson, que mide 1,85 metros. Emerson miró al joven que tenía delante, y las venas en sus sienes latían sin cesar. Tenía una cara fría: soy su jefe. No creo que tengas derecho a impedirme hablar con ella. Emerson, ya me he dado de baja. No eres mi superior, y tampoco quiero hablar contigo. Me rompí su ilusión. Emerson se volvió loco. Tenía la vista inyectada en sangre, como un león furioso. Chloe, no he aprobado tu renuncia, todavía eres una empleada de la empresa. Nathaniel se rió. Mirando al hombre impotente y furioso que tenía delante, dijo: señor Emerson, creo que quizás eres analfabeto y no sabes nada de la ley. Era como una burla, o más bien, un sarcasmo. Tan pronto como Nathaniel terminó de hablar, el puño de Emerson vino derecho hacia él. No pudo reaccionar a tiempo. Nathaniel solo inclinó la cabeza, y el puño pasó rozando su rostro lateral. Obviamente, Emerson había usado toda su fuerza en ese golpe, y inevitablemente, todavía dejó una marca roja en su rostro. Después de que Nathaniel reaccionó, como un joven de 20 años con temperamento, su primera reacción fue pelearse, pero luego pensó en la persona detrás de él. Contuvo su ira y se cubrió el rostro con las manos. Viendo esta escena, caminé hacia adelante y examiné el rostro lateral de Nathaniel. Nathaniel, ¿estás bien? ¿Cómo está tu rostro? Nathaniel se cubrió el rostro. Cuando me miró, sus ojos estaban rojos, como si hubiera sido intimidado. Viendo que estaba bien, recordé que hoy mi amiga había pedido a su hermano menor, que estudia en la universidad en la ciudad Z, que me acompañara de compras por mi bien, pero ahora estaba herido por mi culpa. La sensación de culpa en mi corazón brotó. Cuando miré a Emerson, no pude evitar sentir un poco de resentimiento. Emerson, creo que no queda nada que hablar entre nosotros. Nos separamos hace tiempo. A partir de ahora, vamos por nuestros propios caminos. Si me molestas de nuevo en el futuro,
llamaré a la policía acusándote de acoso. Emerson se quedó boquiabierto cuando vio lo que sucedía delante de él. Lo miró con furia a Nathaniel y hasta quería pasar por encima de Nathaniel y agarrarme directamente de la mano. Sin embargo, Nathaniel fue rápido y no le dejó tener éxito. Viendo esto, Emerson sabía que estaba en desventaja y no tuvo más remedio que suavizar su tono. Chloe, ¿podemos sentarnos y hablar en serio de nuestras cosas? En este momento, Emerson no tenía su habitual arrogancia. Me miró con expectación. Solo aparté la vista y respondí con calma, no hay nada que hablar entre nosotros. Después de decir eso, tomé a Nathaniel y me marché. Emerson solo se quedó allí decadente, con los ojos fijos en las dos personas que se iban, y sus manos colgantes apretadas fuertemente en puños. 11 Después de ese incidente, para agradecer a Nathaniel, dije que lo invitaría a comer. Nathaniel aceptó sin problemas. Justo cuando lo estaba invitando a comer, Emerson apareció de nuevo como un fantasma persistente. Miré a Emerson en la puerta, que estaba desordenado. El cabello despeinado en su frente goteaba agua de lluvia que se derramaba hacia abajo. Parecía como si hubiera sido abandonado, con una expresión de queja en su rostro y una mirada lastimada en sus ojos. Chloe, sé que me equivoqué. Estaba demasiado enojado antes. Estaba enojado porque te fuiste sin decir adiós, así que me porté de esa manera. Incluso ahora, Emerson todavía se estaba excusando a sí mismo. No escuché su supuesto explicación y solo le advertí, Emerson, no quiero oír tu supuesto explicación. Ahora no tenemos nada que ver entre nosotros, te dije la última vez que si aparecías de nuevo frente a mí, llamaría a la policía. Entonces, ¿te decides a irte por tu cuenta o debería pedirte que te vayas? Emerson parecía querer decir algo más. Hermana, ¿has terminado? La carne ya está cocida. Nathaniel apareció. Cuando vio a Emerson, hubo la cantidad justa de sorpresa en su rostro. El cabello de Nathaniel, que generalmente está peinado neatamente, estaba un poco desordenado en ese momento, como si acabara de levantarse de la cama. Él era bastante astuto, pero no elegí descubrirlo. Obviamente, Emerson no esperaba que Nathaniel estuviera allí. Lo miró con odio y preguntó en voz alta, ¿por qué está él aquí? El tono de Nathaniel estaba lleno de duda, y dijo muy sin rodeos, si no estoy con la hermana, ¿debería ser tú, el exnovio, el que esté aquí? Las 3 palabras, exnovio, se enfatizaron deliberadamente, y la cara de Emerson se volvió repentinamente fea. Especialmente cuando lo vio así, claramente se equivocó. Chloe, antes dijiste que me amabas. Emerson siempre había sido arrogante y en control en esta relación. Esta era la primera vez que el desarrollo de las cosas estaba fuera de su control. Las palabras de Emerson sonaban realmente ridículas en mis oídos. Desde el principio, él era el que me engañó, el que fue superficial y el que deliberadamente hizo que la gente me torturara. Ahora él se había convertido en la víctima en lugar de eso. ¿Cómo podía ser tan bonito? Miré a Nathaniel. Viendo esto, Nathaniel fue lo suficientemente listo para fingir que tenía algo que hacer y se fue. Quizás por preocupación, dejó una frase, hermana, llámame si necesitas algo. Ahora solo quedábamos Emerson y yo allí. Cuando Emerson vio que Nathaniel se fue, pensó que había esperanza y hubo una chispa de expectación en sus ojos, pero antes de que pudiera abrir la boca, lo interrumpí primero. Emerson, ¿no crees que eres tan despreciable? Cuando me preguntabas, ¿alguna vez te has reflexionado sobre ti mismo? ¿Alguna vez has pensado en tus propios problemas? Desde que nos conocimos al principio, escondiste la verdad y me engañaste. Después de que la verdad se descubrió, la dejaste pasar con una frase casual y no diste ninguna explicación. Me gustaría preguntar, en realidad, ¿cuál es tu supuesto amor por mí? Emerson estaba a punto de abrir la boca para defenderse cuando lo interrogué. No le di una oportunidad y elegí continuar. Emerson, cuando vuelves a mí ahora, ¿crees que tu amor es tan grande que seguramente puede conmoverme para que cambie de opinión? ¿Crees que todavía voy a girar alrededor de ti como antes y que no puedo vivir sin ti? ¡Qué gracioso, Emerson! Te lo diré claramente ahora. No hay posibilidad para nosotros más. Desde que nos volvimos a encontrar y tú dejaste pasar la mentira de los años con solo una frase, ya no podemos volver atrás. Emerson me agarró por los hombros y me miró con los ojos enrojecidos. Chloe, escucha mientras te explico, te amo. ¿Solo qué? Lo miré con frialdad en su desorden y desesperación.
¿Solo no me amas y solo pensaste en divertirte conmigo? Admite, Emerson. No me amas. Solo te amas a ti mismo. La razón por la que vuelves a intentar retenerme ahora es solo porque no estás dispuesto a dejarlo. Como un gato al que le han pisado la cola, Emerson se impacientó. Intentó mostrarme su supuesto amor y usó un montón de palabras inútiles para defenderse. Ya no quería enredarme con él más. Solo le pedí que se fuera de aquí rápidamente. Luego, sin esperar a que dijera nada, cerré la puerta directamente y volví al interior de la habitación. Lola fue mi compañera de cuarto en la secundaria y la universidad. Presenció mi relación con Emerson desde la universidad hasta cuando entramos en la sociedad. Cuando me vio llegar, dijo con ojos brillantes, ¿cómo va? Estaba un poco confundida y volví a mi asiento. ¿Qué quieres decir? Lola siguió preguntando, ¿sobre ti y Emerson? Nos hemos separado. ¿Qué más podría ser? Quizás porque había visto claramente la verdadera cara de Emerson, no me sentía tan pesada al separarme como antes. Era como dejar caer una carga pesada y me sentí aliviada. Lola se mostró un poco emocionada al oír esto. ¿En serio te has separado? No vas a ser tierno de corazón y a aceptar volver con él, ¿verdad? La miré con ojos suspicaces y en cierto modo entendí. Después de todo, después de estar con Emerson antes, todos los días estaba o con Emerson o trabajando de tiempo parcial. Cada vez que nos separábamos, era yo la que iba a pedir que volviéramos juntos. Lola incluso bromeó de forma sentimental, diciendo que era una tonta de amor. Usé un tono serio para asegurar a Lola que esta vez realmente me había separado de Emerson y que no habría más enredos en el futuro. Lola se sorprendió al principio. Probablemente porque estaba demasiado emocionada, me miró con entusiasmo, sus ojos fijos en mí como un lobo malo mirando a un conejo blanco. Se rió. Me sentí un poco inquieta cuando me miró así. Agarré la carne en el plato. ¿Qué mala idea tienes? Lola se mostró un poco avergonzada y dijo con una expresión culpable, Chufi, ¿qué te parece mi Nathaniel? Eché un vistazo a Nathaniel que estaba a mi lado. Él estaba bajando la cabeza para poner albóndigas en el caldo de la olla y, casualmente, cogía la carne cocida y la ponía en los platos de Lola y de mí. Podría decirse que era muy virtuoso. Es guapo, ambicioso y sabe cuidar a las personas, es un joven realmente encantador. Dije estas descripciones con sinceridad. Al oír mi evaluación, Lola's tono fue un poco cauteloso. Bueno, Chuzi, ¿por qué no? Reaccioné inmediatamente y la interrumpí rápidamente. Viendo a Nathaniel, que había estado sentado a nuestro lado antes, entrar en la cocina, suspiré aliviada. ¿Qué estás hablando sin sentido? Lola me miró con una sonrisa. ¿No es que vi que estabas herida por el amor y quería ayudarte a curar la herida? Nathaniel es perfecto. Mide 1,87 metros, nunca ha estado en una relación, es rico pero sencillo de corazón y es bueno para cuidar a las personas. Lo detuve rápidamente. Basta. Él y yo no somos compatibles. Además, es demasiado joven, no me interesan los chicos más jóvenes. Viendo que estaba tan decidida, Lola se rindió. De acuerdo, ay, qué lástima que el chico te haya sentido un secreto afecto durante todos estos años. Me sorprendí al oír esto y escupí un bocado de agua. ¿Él, te ha sentido un secreto afecto? Sí. De lo contrario, cuando estábamos en la secundaria, ¿por qué venía a recogerme todos los días? Solo era para verte. Miré a Nathaniel que salía de la cocina y le hice una señal a Lola para que dejara de hablar. Dejemos este asunto aparte. 13 Después de comer la olla caliente, Lola y su hermano me ayudaron a limpiar el desorden. Luego, Lola y yo comenzamos nuestro modo de charla entre chicas. Nathaniel se sentó en silencio en la esquina del sofá, jugando con su teléfono móvil. En la tarde, probablemente porque Lola y yo no nos habíamos juntado por mucho tiempo, Lola se quedó a dormir para continuar charlando conmigo. Y Nathaniel se volvió a su dormitorio solo. Lola fue a tomar un baño, y yo le dije adiós simbólicamente cuando se iba. Después de que Nathaniel salió, estaba a punto de decirle adiós y luego cerrar la puerta y volver a mi habitación cuando Nathaniel extendió sus largos brazos para cerrar la puerta. Se apoyó contra la puerta con una mano, como en una paredada, y me atrapó en el hueco entre él y la puerta. El joven de 1,87 metros se inclinó hacia abajo y sus ojos claros me miraron. El joven, que por lo general era soleado y guapo, era extremadamente agresivo en este momento. Hermana, ya no soy un niño. Ya soy un adulto. Después de decir esto,
las orejas de Nathaniel se enrojecieron y sus ojos estaban llenos de seriedad y obstinación. Recordé lo que Lola dijo: ese chico te ha sentido un secreto afecto durante muchos años. Mirando a la persona seria que tenía delante, me sentí un poco perpleja. No sabía cómo responder. Admito que por un momento me encantó. Antes de poder decir nada, Nathaniel, temiendo escuchar una negativa directamente, se enderezó, me dijo, hasta mañana, y luego se escapó apresuradamente. 14 Después de decir aquellas palabras casi confesionales esa noche, Nathaniel parecía haber abierto su corazón. Todos los días, empezó a iniciar temas de charla de forma deliberada o inadvertida y a crear encuentros ocasionales. Lo miré a Nathaniel, que me estaba siguiendo de nuevo. No podía recordar cuántas veces había sido este mes. Me froté los tímpanos y lo miré a él, bien portado, y le dije: ¿no tienes clases? ¿Por qué me sigues todos los días? Nathaniel abrió inocentemente sus ojos claros, como si estuviera quejándose. Hermana, ¿no sabes? Ya es vacaciones de verano. Me di un golpe en la frente. Debía ser porque había estado trabajando en la sociedad durante mucho tiempo, trabajando de 9 a 5 todos los días excepto los días festivos y los fines de semana, lo que me hizo olvidar que los estudiantes tienen vacaciones de invierno y de verano. Después de él era el hermano menor de mi amiga, a quien había visto crecer desde la secundaria. No dije un no directo, sino que sugerí de forma táctil que, como un estudiante universitario como él, debería hacer cosas más significativas durante las vacaciones de verano para que sus vacaciones fueran más coloridas. El subtexto era dejar de seguirme. Quizás debido al dolor de mi relación anterior, no tenía la intención de comenzar una nueva relación en el momento. Los síntomas de abstinencia de una relación no desaparecen de la noche a la mañana. Además, como el hermano menor de mi buena amiga y también un hermano que había conocido desde la secundaria, no quería herir a Nathaniel. Sin embargo, Nathaniel parecía no entender el significado oculto y simplemente fingía ignorar. Hablé sobre este asunto con Lola, pensando que como su hermana, ella debería tener una manera de manejarlo. Inesperadamente, Lola no se preocupó en absoluto e incluso comenzó a chismear sobre Nathaniel y yo. 15 Cuando las escuelas de todo el país comenzaron en septiembre, justo cuando pensaba que Nathaniel finalmente dejaría de molestarme después de regresar a la escuela, Nathaniel alquiló una habitación enfrente de la mía. Abrí la puerta y vi a Nathaniel al otro lado del pasillo. Me saludó con una sonrisa en su rostro. Hermana, qué coincidencia. Yo estaba como: ¿esto realmente es una coincidencia? De hecho, Nathaniel era como una persona pegajosa que no podía deshacerme. Incluso expresé claramente mi rechazo hacia él cuando ya no pude soportarlo. Sin embargo, Nathaniel era como una cucaracha que no se puede matar. Cada vez que me impacientaba, él daría un paso atrás con consideración. Después de un tiempo, se acercaría lentamente de nuevo. Este ciclo se repetía, y me sentía tan desesperada ante esta situación. Sin embargo, lo único bueno era que después de que Nathaniel se mudó enfrente de mi casa, había un chef extra y podía aprovechar sus comidas. Mis habilidades de cocina realmente no eran buenas. No podía decir que la comida que cocinaba era deliciosa. Solo era comestible. Emerson también era un novato en la cocina, así que la mayoría de las veces, simplemente nos conformábamos. Sospecho seriamente que Nathaniel ha aprendido a cocinar en alguna institución de capacitación. Cada vez que juraba que no aprovecharía las comidas en la casa de Nathaniel, cuando olía el aroma de la comida que venía de al lado, no podía evitar correr hacia su lugar. 16 En este tipo de relación vecinal en la que aprovechaba las comidas, mi relación con Nathaniel se volvió más cercana día a día. Con el paso del tiempo, la relación con Emerson era como una herida que se curaba lentamente y luego se cicatrizaba. Incluso rara vez pensaba en aquellos eventos del pasado. Volví a enviar mis currículums, encontré una nueva empresa y viví bien mi vida. Después de comenzar a trabajar, Nathaniel me esperaba todos los días cuando salía del trabajo y, gradualmente, incluso me recogía del trabajo. Al principio, le dije que no viniera, pero él insistió. De esta manera, nuestra relación se mantuvo más allá de la amistad pero menos que una relación romántica. Nathaniel no lo aclaró. Además de ser amable conmigo, temía poner presión sobre mí y no me declaró su amor. Hasta un día, en mi camino de regreso del trabajo, me encontré con algunos hooligans borrachos. Cuando Nathaniel llegó y vio la escena en la que me estaban acosando, se acercó directamente y les dio varios puñetazos a los hooligans. Finalmente, el asunto se resolvió después de la mediación de la comisaría.
Había cicatrices en el rostro de Nathaniel por la pelea con los hooligans. Yo le estaba aplicando medicina a sus heridas. Nathaniel me miraba con atención. Justo cuando me aparté la mano, Nathaniel me agarró la mano y me declaró su amor seriamente y suavemente. Dijo que temía lo que pasaría si no me protegía bien. Admito que me conmovió, así que acepté. Nathaniel me abrazó y siguió risueñando como un tonto hijo de un rico terrateniente. 17 Volví a ver a Emerson en una reunión de clase. Él, que solía prestar siempre atención a su imagen, ahora se veía extremadamente decadente. En la reunión de clase, se sentó solo en el sofá, bebiendo copiosamente, perdiendo completamente su antiguo entusiasmo. Escuché de mis compañeros de universidad que la empresa familiar de Emerson estaba en declive, pero Emerson estaba tan desanimado que su familia estaba planeando entrenar un nuevo heredero. Después de que la reunión de clase terminó, estaba esperando en la puerta a que Nathaniel me recogiera. Emerson, oliendo a alcohol, se acercó hacia mí. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el coche de Nathaniel llegó. Emerson se congeló en el acto y me miró con tristeza. ¿Estás con él? Me subí al asiento del copiloto del coche de Nathaniel y miré a Emerson que estaba de pie en el borde de la carretera. Le dije con un tono como si estuviera hablando con un amigo común: Emerson, el pasado es el pasado. Lo que debe ser liberado debe ser liberado. Te deseo felicidad en el futuro. Nathaniel me ayudó a abrochar el cinturón de seguridad y arrancó directamente el coche. En el espejo retrovisor del coche, vi a Emerson cubriéndose el rostro y agachándose desesperadamente, llorando con arrepentimiento como un niño. Desafortunadamente, no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo.